no aparecía la palabra corrupción. Bueno, no era parte de la agenda pública, pero tampoco en la academia, tampoco en las universidades. Las tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, no versaban sobre el problema de la corrupción en México. Y estos son los informes. 4 gobiernos, ¿no? Sí, 4 gobiernos, sí, exactamente. Cedillo, Fox. 24 años, 24. ¿Cuántas veces la palabra? En 24 años, 48 ocasiones, o en 48, 40. 2 por año. Y la corrupción era el principal problema de México. O sea, se silenciaba todo. No solo no se combatía, ni siquiera se hablaba de la corrupción. Y era, insisto, el principal problema. Nada dañó más a México, nada, que la deshonestidad de los gobernantes. Era la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, la causa principal de la violencia. Por eso hay que seguir combatiendo la corrupción, desterrar la corrupción. El éxito que ha tenido nuestro gobierno o la política que hemos aplicado en lo económico ha dependido fundamentalmente del combate a la corrupción, no permitir la corrupción, porque era muchísimo el dinero que se iba por el caño de la corrupción. Entonces, como no alcanzaba, había que aumentar impuestos, había que aumentarle el precio a las gasolinas, a la luz, había que solicitar créditos, endeudar al país. Pero es muy sencillo de explicar. Lo vimos en el caso de los hospitales. Se da un contrato para obtener servicios hospitalarios por 20, 30 años y lo que se pagaba en un año era lo que costaba el hospital o todos los hospitales. Y lo mismo en el caso de los reclusorios, en el caso del aeropuerto. Estaban estimando hacerlo en 300,000 millones, así de salida. El aeropuerto Felipe Ángeles se pagaron 100,000 millones a contratistas y al final el aeropuerto Felipe Ángeles costó 70,000 millones. Pero si se agregan los 100 más 70 son 170. Para 300,000, ¿cuánto nos ahorramos? Como 120, 130,000 millones. Ese es el problema. Lo del huachicol, ya vamos a tener 300,000 millones. Ayer hablaba yo, ¿cuánto nos cuesta la pensión a los adultos mayores? Como 300,000. Ahora va a costar un poco más porque va a haber un aumento. Y no es gasto, es inversión. Pero es lo que nos hemos ahorrado por no permitir el robo de las gasolinas. Es un año de financiamiento. Pero así podríamos hablar de más. Las medicinas, 10 distribuidoras, 100,000 millones de pesos al año vendían al gobierno, vinculados con políticos corruptos. Era un saqueo sin límite. Yo ya sabía de la corrupción, siempre he estado insistiendo, escrito desde hace 30 años, tengo libros de hace 30 años o más, hablando del mal de la pandemia, de la peste, de la corrupción. Pero nunca imaginé que fuera tanto, nunca. Y siempre desde los primeros proyectos de Nación, el primero que presenté en 2005, hablaba yo de que la fórmula para impulsar el desarrollo del país iba a consistir en combatir la corrupción y en eliminar los lujos en el gobierno, aplicando una política de austeridad y que con eso nos iba a alcanzar siempre. Y me siento muy a gusto porque eso fue lo que nos ha permitido sacar adelante el país.